Saludos amigos y bienvenidos a esta 20ª edición del podcast Las Cosas Como Son. Ya llevamos 20 episodios de este podcast que usted puede conseguir en todas las plataformas de audio podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y también puede ver su versión de vídeo en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa, el fanpage, o en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa también. Bueno, esta semana como he estado ausente un par de días tomándome un descanso. Sé que algunos de ustedes me han preguntado qué pasa, si no voy a seguir. Sí, voy a seguir haciendo los podcasts, pero en el verano también se aprovechan ciertos momentos de puentes de vacaciones para uno poder recargar batería. Pues voy a resumir en este episodio un par de temas que se relacionan entre sí y que me parece que, aunque puedan parecer de menos cotilleo o de chisme político, tienen mucha repercusión sobre la realidad y el futuro de Puerto Rico. Vivimos hace un par de días un paro, una huelga de camioneros en Puerto Rico que mantuvo por cerca de 48 horas detenido el acarreo de carga, principalmente de los muelles de San Juan hacia los comercios y las gasolineras también, donde se distribuye el combustible tan fundamental para la operación económica de cualquier sociedad hoy día. Y no bien terminó el paro con un medio acuerdo que me parece que está pegado con saliva entre el negociado de transporte, que es lo que antes era la Comisión de Servicio Público, y los sindicatos de camioneros. Se anunció otro problema adicional que nos está también causando problemas en términos ya no del acarreo de la carga de los muelles, sino de la entrada de la carga y de los productos que nos llegan a Puerto Rico, siendo una isla, a través de principalmente el muelle de San Juan. Se trata de una huelga de los estibadores de la empresa Luis Ayala Colón. La empresa Luis Ayala Colón no es una compañía naviera, es una compañía que desde los años 40 le ofrece servicios en muelle a los barcos que atracan con mercancía a Puerto Rico. Es decir, básicamente es una compañía que contrata estibadores y manejadores de grúas, etc. Esos trabajadores, obviamente, están representados por un sindicato. En este caso es la famosa Unión ILA. Y tienen, como toda empresa, un convenio colectivo que gobierna las relaciones obrero-patronales de esos trabajadores y de los empresarios. En una reorganización de hace un par de años, ocurrió en el año 2019, la empresa Luis Ayala Colón, que como ya les expliqué, se dedica a proveer servicios a los barcos que atracan, hizo un acuerdo comercial con una de las compañías navieras principales y que tiene además el control de gran parte de la carga marítima que llega al puerto de San Juan, que es la empresa Tout. Entre Luis Ayala Colón y Tout controlan la mayor parte de la carga, más del 80% de la carga que llega a los muelles de San Juan y que se distribuye luego en los camiones. Es decir, para todos los efectos prácticos, Luis Ayala Colón, en su unión con Tout, que se llama Puerto Nuevo, esa corporación para inscribir el merge, son un monopolio del manejo de la carga en el puerto de San Juan. El puerto de San Juan siendo el que maneja, diría yo, casi el 90% de la carga que entra a Puerto Rico para diferentes cosas. Por más de 2 días, esa huelga ha tenido detenida la estibación de los barcos que llegan a Puerto Rico con productos comestibles o inclusive con materia prima que utilizan las industrias en Puerto Rico. La más que ha sonado es la industria farmacéutica para su proceso de producción. Es decir, la huelga de los estibadores tiene un efecto mucho mayor sobre la operación económica en Puerto Rico de lo que puede o pudo haber tenido la huelga de los camioneros, que se resolvió momentáneamente porque la Junta de Control Fiscal, que en su plan fiscal había incluido la eliminación de la regulación de las tarifas de acarreo terrestre o de camioneros en Puerto Rico, pues ha dicho que ellos no están de acuerdo con lo que acordaron el gobierno y los sindicatos de camiones y que ellos van a perseguir
que los tribunales anulen el acuerdo para lograr eventualmente que se legisle para desregular la carga, el transporte de carga en Puerto Rico. Eso va a ser en su momento, si ocurre, una pelea aparte, pero bastante traumática. Vamos a regresar al tema de los muelles. Lo que esto ha significado es que el secretario de Desarrollo Económico, que tiene la obligación de, en el gabinete del gobernador, representar los intereses de los empresarios o de las personas que invierten en Puerto Rico para las operaciones industriales, haya hecho, me parece a mí, que las expresiones más fuertes que miembro alguno del gabinete haya hecho en los últimos 10 años sobre el estado de la economía en Puerto Rico. Manuel Sidre, que antes de ser secretario de Desarrollo Económico, es un empresario exitoso, uno de los pocos empresarios ejemplares que ha tenido Puerto Rico, pero que además también fue candidato independiente a la gobernación y conoce el efecto de expresiones como esta por parte de un miembro del gabinete con la prominencia que él ha alcanzado antes de llegar allí. Dijo que los paros recientes entre camioneros y huelga en los muelles han creado en Puerto Rico un ambiente que él llamó de anarquía y de incertidumbre, que son los enemigos más grandes de la inversión. Es decir, Manuel Sidre ha dicho que en Puerto Rico las relaciones económicas están a tal punto descompuestas que las personas que deciden invertir en el mundo entero y mover el dinero ven problemas en Puerto Rico. Pocas expresiones tienen un efecto tan devastador como la que sobre la credibilidad de una economía como estas que ha hecho Manuel Sidre. A mí me parece que reconociendo lo que es obvio. En Puerto Rico, como diría el dicho popular, no hay ley ni hay quien la ponga. Y en ese sentido, yo no diría que es un estado de anarquía. Es aún, creo yo, un poco peor. Porque lo que impera aquí es la ley del revólver. El más fuerte sobrevive. El que más daño le haga a su contrincante, el que logre postrar de rodillas a su contrincante, y no me refiero ni a uniones ni a sindicatos específicamente, sino a los grupos que pugnan en nuestra sociedad por sus intereses, ese es el que sobrevive y ese es el que se determina exitoso. Y cuando en una sociedad, en tiempos de crisis, en tiempos de problemas de financiación y de inversión, comienzan a ocurrir este tipo de señales que son señales de la descomposición de un modelo económico. Realmente el problema está más allá de lo que está pasando en los muelles y es más allá de lo que está pasando con los camioneros. Hay un problema de propósito, hay un problema de visión de sociedad en conjunto, de darnos cuenta que si todos nosotros asumimos la actitud de que Puerto Rico es la parcela en la que yo vivo o la parcela que yo represento y comenzamos cada cual a estirar y a alar la soga hacia esa parcela con tal fuerza que eventualmente la rompamos, no va a haber ni para los camioneros, ni para los estibadores, ni para las empresas navieras, ni para los supermercados y las empresas acaparadoras de la venta y distribución de productos y alimentos en Puerto Rico, ni habrá para los maestros, ni habrá para los médicos, ni habrá para los ingenieros, ni habrá para las personas que necesitan servicios de salud, porque todo se convierte en un propósito destructivo. Yo creo que es el momento, estas expresiones de Sidre nos permiten reflexionar sobre esa realidad, sobre dos manifestaciones recientes de esa descomposición. Esto no se trata de un problema pasajero. El Departamento del Trabajo, que entonces representa en el gabinete los intereses de los trabajadores. Y así es, en los gabinetes hay carteras y departamentos que representan los diversos intereses de la sociedad para que en la discusión que cada agencia representa de su área se lleve al gobernante, ¿no? De una manera articulada todos esos intereses para tomar decisiones, no que complazcan a todo el mundo, pero que al menos satisfagan las necesidades y las demandas de cada una de esas áreas, aunque sea parcialmente, y mantener así un equilibrio. Bueno, pues en ese equilibrio, el Departamento del Trabajo es quien representa a los obreros y a los trabajadores, y han anunciado que están interviniendo a modo de mediación
con la empresa de Luis Ayala Colón y con la Unión de Isla de los Estibadores para lograr un acuerdo y que por lo menos han permitido que se puedan distribuir productos farmacéuticos y perecederos, porque entre las expresiones que Sidre hizo está el hecho de que anteriormente con la huelga de los camioneros se habían acercado a él ejecutivos de las empresas Pfizer y Johnson & Johnson, que si les suenan familiar, pues son dos de las fabricantes de las principales vacunas que se están utilizando contra el COVID-19, para dejarles saber que ellos estaban tomando decisiones sobre las operaciones en Puerto Rico que se veían interrumpidas por la llegada o por el acarreo de materiales importantes, ¿no? Y que luego en el paro del muelle, pues entonces fue otra empresa farmacéutica, que ahora no recuerdo así detenidamente, lo buscaré durante el transcurso de esta conversación, que se había también comunicado con él para decirle que habían tenido que interrumpir líneas de producción porque no estaban llegando las materias primas que no se podían descargar del muelle. El problema es que esas operaciones no dependen de lo que pasa en el muelle de San Juan nada más. Es decir, esas operaciones son parte de un modelo mucho más amplio de cómo se da la producción de fármacos a nivel internacional, en la que Puerto Rico aporta una parte del proceso de producción y en otros destinos que utilizan barcos aportan las otras partes, y si la parte que se aporta en Puerto Rico es necesaria para la próxima y se ve interrumpida, se le interrumpe la cadena de producción a nivel internacional, y ninguna empresa a nivel internacional puede estar a la merced de ese tipo de imponderables, porque se interrumpe entonces ya otra serie de cadenas económicas sobre las que Puerto Rico no tiene ni control ni idea. Y me parece que todo este es un asunto que nos debe poner a pensar a los puertorriqueños hacia dónde el país se quiere mover. ¿Qué es lo que Puerto Rico quiere representar en su futuro y en el futuro de las generaciones que están por venir? Y sobre todo a un gobierno que no ha tenido un solo atino trabajando con los conflictos que ha heredado o que se han creado durante su incumbencia a partir de enero, a poner, no digo yo orden en la casa, sino a entender el proceso económico como un todo. En el paro de los camioneros, el gobierno políticamente y salvaguardando el hecho de que la Junta de Control Fiscal eventualmente logra hacer lo que quiera, si lo ha puesto en su plan fiscal, que lo enmiendan constantemente, se abanderizó de parte de los camioneros. Políticamente sí es simpático, y me parece además que hay algo de razón en algunas de las exigencias de los camioneros, pero todos sabemos que eventualmente la Junta, si logra convencer al tribunal de que es parte importante del plan fiscal de Puerto Rico el de regular la transportación, lo van a lograr, y una vez eso ocurra, el gobierno de Puerto Rico ha perdido esa otra área de el manejo, ¿verdad?, de las decisiones en Puerto Rico, que además es otro de los problemas adicionales. Pero va más allá de eso. Es que tenemos que, el propio gobierno tiene que trabajar de forma coordinada. Las expresiones de Sidre, ¿saben por quién fueron refutadas? Por el gobernador Pedro Pierluisi, quien en su forma, que siempre es indirecta y un tanto simpaticona o débil, desautorizó a Sidre, diciendo fundamentalmente ante las expresiones que si fuera la intención de Sidre denunciar incertidumbre y anarquía, que fueron las palabras textuales, y el que utiliza palabras como esas no las utiliza en el vacío, pues entonces tendría que aplicárselas a él mismo, y que él lo que hace es quejándose del paro de los camioneros y del paro de los muelles, y que lo que dice, estoy citando al gobernador, es que ambos paros engendran esa incertidumbre. No son los paros los que engendran la incertidumbre únicamente, y Sidre no se está quejando únicamente de los paros. Me parece a mí que Sidre está utilizando la manifestación de los síntomas, que son los paros, para señalar un problema más profundo. Y si el gobernador no tiene
la capacidad de entendimiento o no tiene la profundidad de visión para darse cuenta de que esto apunta a algo mucho más complicado, vamos a tener problemas porque está desenfocado la persona que está llamada a tomar las principales decisiones por parte del Estado. Amigos, yo creo que más que hoy analizar políticamente, lo que quiero es lograr una reflexión de aquellos que me hacen el favor de ver estos podcasts. Porque Puerto Rico no puede seguir siendo una finca segmentada por diferentes capataces buscando su propio beneficio y todo el mundo tratando de estrangular, mejor dicho, a quienes están en la parte opuesta. O encontramos un equilibrio y nos sentamos a hablarnos las cosas como son, sin estar albergando posibilidades que son inocuas o que son, además de eso, irreales. Y nos planteamos la difícil situación económica y fiscal que Puerto Rico tiene en el mundo del siglo XXI, a la altura ya de camino para la tercera década de este siglo, o esto se convierte en un ventetú que lo único que se podrá contribuir es pues comentar quién gana el concurso de belleza de cada 4 años para elegir unos gobernantes que no tienen ningún poder sobre la política pública y sobre las decisiones del país. Y eso no solamente es el gobierno quien tiene que reflexionarlo, y por eso es que he querido dedicarle este podcast a este tema. Eso lo tenemos que reflexionar nosotros como sociedad. Nosotros, que cada uno de nosotros pertenecemos a un grupo y pertenecemos también a una de esas parcelas. Nos toca a nosotros ponerle las pautas a los gobernantes para que entiendan su grave responsabilidad de no seguir alimentando y dirigiendo a Puerto Rico como si se tratase de diferentes fincas o de diferentes parcelas. Y eso, de la única manera que se hace, no es solamente en la crítica pública y del análisis, sino en el comportamiento social de cada uno de nosotros y en el comportamiento político a la hora de escoger líderes y a la hora de privilegiar dentro de los partidos políticos grandes o pequeños candidaturas y personas que vienen a proponer ideas y hacerse cargo del país. Si no empezamos a exigir eso nosotros, que somos los puertorriqueños, eventualmente terminaremos perdiendo el control de toda la economía de Puerto Rico y del proceso político en Puerto Rico también. Y ya entonces será, francamente, lo que todo el mundo ha temido siempre. El reguerete de gente, el reguerete de personas distribuidas por unos pueblos, esperando, como decían en mi barrio en Mayagüez, lo que Dios quiera. No puede ser así. Y ese no puede ser el futuro de Puerto Rico. Les agradezco, como siempre, la atención a este podcast y espero poderlos ver y escuchar en próximas ediciones prontito. Gracias.